Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a relatarles un caso que envuelve o mezcla dos cosas muy interesantes dentro siempre a la hora de analizar un asesinato por encargo. Y es el mundo criminal y la política. Es decir, la adversidad en la política cuando se cobra o el crimen como herramienta para cobrarse algún ajuste o alguna cuestión en la que uno no está de acuerdo con un adversario político, para pintarlo de otra manera. Algo que de hecho el año pasado, por ejemplo, en el 2021, se vivió y bastante en varios puntos del país el utilizar a asesinos a sueldo para ajustar cuentas entre contendientes políticos. Y para que vean que esto no es evidentemente algo nuevo, hablamos de este caso del 2004. Es decir, vamos a retroceder un poco para contarles que en el tiempo, en la línea del tiempo, desde hace mucho que se dan situaciones así. Muchos dicen que en realidad está oculto otro tipo de crímenes u otro tipo de delitos y realmente se cobran por eso, la deuda es esa, cometían otro ámbito, en otro escenario. Pero aquí, al menos en esta historia, lo que queda después de mucho tiempo es que realmente las denuncias hechas por el protagonista de hoy, la víctima, es lo que habría llevado a la molestia de alguien que se sintió incomodado y decidió contratar a sicario. Esta es la historia de un hombre que está hoy, digamos, está emparentado con alguien muy importante en nuestra política. Ernesto Samaniego Alemán, primo de la hoy conocida Lilian Samaniego, parlamentaria de nuestra república. Es por eso que la familia en sí, de hecho, no solo con Lilian, sino que Arnaldo Samaniego, los Samaniego en general, personas dedicadas a la política, por ende este hombre también en su momento estaba muy vinculado a ella y hacía denuncias muy importantes en torno a sus adversarios políticos a través de un medio de comunicación. Vamos a conocer de quiénes se trata. El protagonista principal de esta historia, lastimosamente la víctima, Ernesto Samaniego Alemán, 50 años. Él es paraguayo, de Gilavalle, Quecugó. Su profesión dedicada a la política, aparentemente las 24 horas. Autor del hecho, al menos material, Héctor Rubén Lugo Villalba, identificado así por la investigación, 23 años de edad, de nacionalidad paraguaya, también de Quecugó. En los registros de la policía está asignado el empleado como profesión o el oficio de empleado, sin más detalles que este. Él fue condenado a 25 años de cárcel como el autor material del crimen. Lino Garibaldi Oviedo, de 64 años, también paraguayo, también de Quecugó, de oficio también empleado. Él había fallecido de leucemia meses después del crimen, habría sido el cómplice dentro de esta historia, según al menos lo que cuenta la policía en sus investigaciones. A propósito, este crimen nos va a llevar al 8 de noviembre del año 2004. Ernesto llegaba a un establecimiento ganadero en la ciudad de Quecugó, esto en el departamento de Paraguarí, cuando todo habría ocurrido en horas de la noche, cerca de las 20 horas. Él tenía una vida activa dedicada a la política, a la actividad social, comunitaria de la ciudad de Quecugó principalmente. Llegó en su momento a ser senador de la República. Era, como les dije en un principio, primo de Lilian Samaniego y tenía pretensiones de llegar a la gobernación. Por eso es que sus críticas iban subiendo, digamos, de nivel a medida que sus pretensiones alcanzaban la misma ambición de llegar a ocupar un lugar importante en representación del departamento. Y ahí es donde comenzó a encontrarse con adversarios. Y estos adversarios evidentemente eran de poca monta. Así fue lo que sucedió, así fue la muerte de nuestro protagonista de esta noche, Esteban Samaniego. Era el 2004 cuando todo esto había ocurrido. ¿Qué pasó?
Los disparos dejaron huecos en puertas y paredes del establecimiento rural. Al menos 9 fueron los que la policía contó en cada una de las superficies marcadas con números de tiza. En el frente, pequeñas gotas y en el corredor también charcos de sangre se pintaron en el suelo. En la entrada a la residencia de la hacienda en la localidad de Cucuó, el propietario cayó al suelo rendido. El reloj marcaba exactamente las 20:10 del día 8. Era el mes de noviembre del año 2006, que terminaba. Se iba de a poco. Esteban Samaniego Alemán llegó hasta su estancia ubicada en la compañía Isla Valle. 10 kilómetros separaban al lugar del centro de la ciudad. Minutos antes, el dueño estaba a punto de ingresar cuando una ráfaga de tiros le sorprendió en la entrada. Cuando bajó de su camioneta, los estruendos causados por 2 impactos fueron escuchados por el capataz Diosnel González. El trabajador de la estancia junto con su compañero de trabajo, Diosnel, veían la televisión cuando los disparos retumbaron en todo el lugar. El patrón les había anticipado que al llegar se tomaría una ducha, pero cuando se fueron hasta la entrada, ellos lo encontraron tirado en un corredor. A la misma camioneta en la que había llegado, los empleados lo subieron y sin perder mucho tiempo, lo llevaron hasta el hospital más cercano de la ciudad de Capucú. Según lo recabado hasta el momento, ¿qué es lo que se puede presumir? Y lo que nosotros encontramos en el lugar, en este espacio precisamente, hemos hallado manchas de color rojo, presumiblemente sangre. Y una vez entrado en la habitación o en la puerta misma se encuentran varios impactos de proyectiles. Al filo de las 23:30 su corazón dejó de latir. Agentes policiales de la comisaría local de investigación de delitos y de criminalística llegaron a ese lugar, donde los primeros en ser inspeccionados fueron los trabajadores de ese sitio. A ellos les practicaron las pruebas de nitrito y nitrato para descartar cualquier circunstancia. Hasta el momento no se sabe si fue con fines de robo, un ajuste de cuenta. Y hasta el momento no se sabe. Estamos en el lugar, en el área, trabajando. Aparentemente no se llevó nada. No, nada. Eso es lo raro. Así es. De inmediato, el jefe de policía del departamento de Paraguarí ordenó que se extienda un rastrillaje por toda la zona. Los efectivos se desplegaron por todo Cucuó. En Capucú, La Colmena, el fallecido no era un ciudadano cualquiera. Una rectificación antes de continuar. El año 2006, vamos a ser precisos en ese punto, error, digamos, involuntario. 8 de noviembre del año 2006, cuando se registraba la muerte en horas de la noche de Esteban Samaniego Alemán, Ernesto Esteban Samaniego. En heridas que hablan, el detalle que apunta el forense es sobre un perdigón de escopeta, el que había ocasionado su muerte a la altura del pecho. Imagínense ustedes, saben que la dinámica generalmente de un proyectil es que a medida que son mayores las distancias, el proyectil es más efectivo, no al revés. En el caso de la escopeta se cumple la misma naturaleza porque a medida que existe una distancia, claro, siempre una distancia acorde al tipo de arma, en este caso una escopeta, los perdigones van alcanzando una mayor aceleración, mayor letalidad y mayor abarque expansivo, porque son pequeñas esferas de acero que van tomando como una suerte de... es como que dibujan un abanico al salir. Y háganse la idea de que esto alcanzó el pecho exactamente, perdón. Y eso habría afectado varios órganos y varias arterias, lo cual le habrían provocado la muerte prácticamente de manera rápida, de una manera muy acelerada. Atravesó el cuerpo, causando una serie de lesiones, como les decía, en la parte torácica. Aquí ya estoy leyendo lo que es la parte textual. Parte torácica izquierda. La más importante, afectó al corazón y pulmón izquierdo, que es lo que les decía, a medida que esa suerte de
de dibujo expansivo que hacen en el aire. Los perdigones van tomando varias partes del pecho. Pese a los esfuerzos médicos para intentar salvar la vida, las heridas causaron demasiado daño en el cuerpo de Ernesto. Las esquirlas causaron también orificios de entrada cerca del hombre en el pecho y abdomen. En total, el fallecido presentaba 6 orificios de entrada. El médico forense diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. Es decir, prácticamente todos los balines o todas las esferas se habrían incrustado en el cuerpo de Ernesto, teniendo en cuenta que estos proyectiles tienen una cantidad entre 6 y 8, dependiendo también del tipo, ¿verdad? Si en este caso por lo menos se puede presumir que se había utilizado un cartucho convencional de escopeta. Un dato que también recoge la policía apenas había ocurrido el caso es una amenaza que había recibido Ernesto en su momento. Y esto había ocurrido 8 días antes del asesinato. Les decía yo, era un tipo dedicado a la política, muy metido en, evidentemente, su carrera, esa proyección que él tenía para llegar a la gobernación, evidentemente que necesitaba a un hombre que confronte a sus adversarios. Y probablemente es que en esta suerte de enfrentamiento, por de pronto al menos de su parte, de acuerdo a los testimonios que se tiene y lo que recabó la policía, verbal. No había hecho él nada que apeligre la vida de otros como para que se pueda suponer que lo que le ocurrió es como parte de una venganza en respuesta a una agresión previa suya. De lo que se sabe, eran acusaciones muy fuertes que él iba haciendo y probablemente esto molestó. Se cree que esa amenaza de una semana antes de su muerte era evidentemente el pronóstico de lo que iba a suceder. Era la primera advertencia y la última de lo que se sabe y estarían conectadas unas con otras. Esto es lo que recabó la policía en aquel momento. Una amenaza 8 días antes. Fue amenazado. Esteban Samaniego Alemán era un conocido dirigente de la Asociación Nacional Republicana, presidente de la seccional colorada número 11 de Asunción, primo de la también dirigente Lilian Samaniego. El abogado de profesión y ex senador de la República pertenecía al movimiento del guasmosismo y tenía pretensiones de pugnar por la gobernación de su natal departamento de Paraguarí. La política le había dado muchos amigos, pero también muchos enemigos. 8 días antes de su muerte, Esteban Samaniego hablaba constantemente de que era víctima de amedrentamientos y procedimientos irregulares que buscaban embarrar su imagen. El 1 de noviembre, una comitiva judicial policial liderada por la asistente fiscal de Quindú, Sara Lescano, allanó su establecimiento en busca de supuestos animales robados, pero el procedimiento no tuvo resultado alguno. Allí solo encontraron 4 animales vacunos sin señal de marca, nada que probara que él estaba metido en algo ilícito. En ese momento Esteban dijo que todo aquello era persecución y amedrentamiento, impulsado por los poderosos perseguidores políticos que pretendían poner piedras al frente de su candidatura. Como radialista de la FM Chiricoré, una radio comunitaria de su ciudad, Esteban Samaniego conducía un programa donde lanzaba denuncias y fuertes acusaciones contra las autoridades de turno en Ququio. También en los mitines políticos cuestionaba las injusticias e imposiciones que perjudicaban a los sectores vulnerables de su departamento. Según él, sus constantes ataques a los políticos corruptos generaban el enojo cada vez más creciente en sus adversarios, quienes lo mantenían bajo duras amenazas que no pensaban podía cumplir. Todo esto, pese a que no era la primera vez que lo elegían blanco de un atentado, el político ya había sufrido uno a mediados de aquel año 2006, en julio. En ese momento logró escapar de la muerte, aunque muchos aseguraban que el episodio del que hablaba era invento suyo. El noviembre del año 2006, el 8 de noviembre del año 2006, Ernesto Samaniego fue asesinado de un escopetazo cuando llegaba a una estancia en Ququio.
El hombre era un político reconocido de la zona, se caracterizaba por ser una persona muy frontal en cuanto a sus denuncias como político de la zona con pretensiones de llegar a la gobernación. Él hacía esas denuncias dedicadas directamente a los que veía como sus adversarios directos en política. Y esto digo porque quizás eso le valió una amenaza que había recibido 8 días antes de su muerte, lo que probablemente, para los investigadores, resultó ser algo premonitorio de lo que había sucedido. En ese 8 de noviembre, cerca de la medianoche, llegó el asesino y lo mató utilizando una escopeta que le causó daños muy importantes en el corazón, en el pulmón, en el lado izquierdo y otras partes del cuerpo. ¿Quién fue la persona que había ordenado su muerte? ¿Cómo continuó la investigación policial para descubrir quiénes fueron los autores materiales? Se los voy a contar a la vuelta del primer corte aquí en este capítulo de Escena del Crimen. Vamos a continuar. Retomamos la historia del caso de Ernesto Samaniego en lo que hace a los primeros pasos de la investigación. Les conté antes de ir a la pausa que en aquel noviembre del año 2006 le había sorprendido, nos imaginamos, ¿verdad?, una persona, el asesino, en esta estancia donde él había llegado, lo mataron y se tuvo en cuenta la amenaza que había recibido 8 días antes. Fue lo primero que hizo la policía, como una especie de sacado del manual. Comenzar a averiguar su entorno, saber a qué se dedicaba aparte de la política y ver si es que él tenía alguna deuda pendiente, algún malestar con alguien. Y en medio de ese interrogatorio a su entorno, a su círculo íntimo, es que sale este dato de la amenaza hace 8 días. Y ahí es donde la policía para la oreja y dice, hay que comenzar a encaminar esto en el contexto de una vendetta política. Y ahí es donde, a su vez, disculpen la redundancia, se desprenden las arterias de la investigación hacia rivales políticos. Inclusive el intendente de aquel entonces de extracción política liberal había sido investigado como probable autor moral o autor intelectual, como también se gusta decir, el que ordenó la muerte de Samaniego. Con el tiempo fue desvinculado, se desdibujó esa teoría, se habló también de un ganadero de la zona con también afinidad a la política o dedicado a la misma. Recuerden siempre que hacia el interior muchos de los ganaderos dedicados a la ganadería, empresarios, etcétera, comienzan con el tiempo después a gustar de la política, tienen la forma de financiar y se comienzan a dedicar a eso. Lo que quiero decir es que no es fuera del lugar o es muy común que ocurran este tipo de cosas. Entonces, personas que se dedicaban a lo mismo, porque Ernesto también estaba dentro de lo que es la ganadería, tenía la radio, hacía sus denuncias ahí, dedicado a la política, se buscó a alguien que probablemente juegue dentro de la misma cancha y sea una suerte de rival directo. Es decir, la pregunta principal que surgió acá es con quién probablemente tuvo rivalidad Ernesto Samaniego. Y de ahí sale el título siguiente que van a escuchar, con tinte político. Porque esto fue lo que investigó la policía a partir de esa amenaza. Con tinte político. Las elecciones municipales eran el 19 de noviembre. Aunque todavía faltaba para la contienda que le tocaría enfrentar a Esteban Samaniego Alemán como líder de uno de los movimientos, participó en un programa radial sobre la contienda en puerta. Era la primera vez que una radio abría sus puertas a todos los sectores en plena campaña electoral en Paraguarí. Pero fue la sentencia de muerte para Esteban, que avanzaba en sus pretensiones, y las nuevas autoridades de su equipo le harían camino para las siguientes elecciones, donde él era el principal personaje. Tras su asesinato en Paraguarí, el ambiente quedó por demás caldeado. Las hipótesis y los rumores estaban a la orden del día.
Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Asunción, donde fue inspeccionado y donde sus parientes aseguraron que se trataba de un crimen por encargo teñido de política. Defensor de la gente humilde. Y bueno, y acá está el resultado cuando uno lucha por sus ideales, por sus convicciones. ¿Cree que tiene un trasfondo político la muerte? Definitivamente. Definitivamente. Y hasta ahí puedo decir, no tengo más nada que agregar. Gracias. Uno de los primeros nombres que surgió como sospechoso de ser el mandante fue el ganadero y dirigente colorado Felipe Guerrero, detenido pocos días después del crimen, pero liberado nuevamente por falta de argumentos fiscales para sostener su detención. Pero no fue el único apuntado como sospechoso. También se mencionaron los nombres de Clementina Fernández, viuda de Orsuza, presidenta de la seccional colorada, y el intendente de QQO, Lucio Martín Martínez, reelecto el día de las elecciones posterior al crimen. También estuvo bajo la lupa, además de ellos y Felipe Guerrero, el concejal Celso Samaniego. Todos ellos fueron detenidos, algunos imputados. Clementina y Lucio Martín tuvieron que acudir a la Corte Suprema para evitar la cárcel, luego de que se abriera un proceso penal contra ellos. Después de extensas chicanas, todos ellos lograron evitar los procesos judiciales y la prisión. A lo largo de toda la investigación, la deficiente labor fiscal propició que todos ellos pudieran salvarse, mientras que la policía se encargaba de encontrar a los autores materiales del crimen. Para continuar con la investigación, y como era muy frecuente en la época, y creo que en gran parte hasta hoy, solo en casos muy puntuales, las investigaciones comienzan a necesitar la participación de gente muy preparada y con mucha experiencia en investigaciones complejas de este tipo. Y ahí es donde surge la necesidad, hasta hoy día, de convocar a gente de la capital para que se interiorice de crímenes que ocurren a kilómetros. Teniendo en cuenta que la característica principal de las oficinas policiales del interior del país, ya sean de distritos, de ciudades o departamentales, son para cuestiones de delitos comunes, locales. La policía, digamos, de orden público es la que más está diseminada hacia el interior, y las divisiones especiales en algunas cabeceras principales. Pero siempre es capital donde están centrados la mayoría de aquellos más experimentados, de aquellos que más tienen ese contacto con lo que es la tecnología a la hora de investigar o el expertise a la hora de investigar. Y uno de esos agentes del momento fue Richard Vera, en aquel momento sección de homicidios del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Así de largo para una función que era muy puntual, pero muy importante. Puntual e importante de la policía, que era homicidios. Richard Vera fue convocado, viajaron al interior y comenzó una investigación exhaustiva. La experiencia en primera persona del agente Richard Vera en aquel momento, hoy ya un comisario, pero en aquel momento un policía que comenzaba a pujar con casos bastante complejos. La investigación. Al principio, sus familiares no sabían muy bien si se trataba de un ajuste de cuentas, un robo o un asesinato por encargo. Pero los investigadores avanzaron con un norte fijo, una cuestión de tinte político. En el 9º departamento, los ánimos parecían una bomba a punto de estallar. Aunque la voz popular exigía saber quiénes estaban detrás de la autoría moral del asesinato y las especulaciones crecían día a día, la policía se centraba principalmente en saber quiénes lo habían ejecutado con tanta frialdad. La vigilancia era fuerte de esa zona, por eso que tuvo un impacto diferente el hecho de que haya ocurrido un homicidio con esa alevosía, porque recibió varios impactos de bala y tenía más impacto todavía tratándose de un ex senador y familia de políticos reconocidos actualmente, ¿verdad? Entonces la presión era bastante en aquel entonces, por lo que
gracias a Dios tuvimos nosotros el final donde pudimos esclarecer este hecho, incluso con altas condenas. Una comitiva de investigadores de la División de Homicidios de Asunción partió desde la capital hacia la localidad de Quequeó para llevar adelante la tarea de identificar a los asesinos del ex senador Esteban Samaniego Alemán. El tiempo transcurrió hasta que, hacia principios del último mes del año, finalmente pudieron dar con ellos. Sí, nosotros fuimos designados aproximadamente 11 investigadores en coordinación con el Ministerio Público. Realizamos varias diligencias y prácticamente nos instalamos por un tiempo de 2 meses en la zona de Quequeó hasta aclarar el hecho en sí, porque fue un hecho muy sonado de tinte político. Fue así que a los 3-4 días del homicidio nosotros ya teníamos un panorama bastante claro y comenzamos con los allanamientos en la casa de los sospechosos, ¿verdad? Todo eso se hacía ya con elementos contundentes, ya que esperábamos la contestación de la telefonía celular y todo eso, más los análisis, llevaba su pequeño tiempo, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de esos 2 o 3 meses que a nosotros nos tocó investigar, hemos colectado muchas evidencias, tanto de testigos como también de testimonios de familiares, donde él demostraba las amenazas que recibía de cierto sector del mismo partido y también del partido contrario, ¿verdad? El equipo investigador se distribuyó las tareas investigativas y el autor principal fue detenido. El primero en ser identificado fue Héctor Rubén Lugo Villalba, un muchacho de 24 años, y por intermedio de él fue detenido la segunda pieza fundamental, Lino Garibaldi Oviedo. Posteriormente, unos meses después, el otro equipo abocado también a investigación, porque también, aparte de homicidios, había participado robos y hurtos. En un enfrentamiento, ellos detuvieron al principal sospechoso, ¿verdad? Que justamente a nosotros también nos llevó a cerrar el círculo, ¿verdad? Sin embargo, lo que nunca nosotros pudimos constatar ni demostrar fue la autoría moral, pero también la detención de otros quienes ayudaron en su momento, aproximadamente 2 o 3 personas más en los procedimientos que habíamos hecho. Iba cerrando más o menos el círculo que efectivamente se pagó para dicho homicidio, pero al final, entre contradicciones, eso quedó en la duda. El tercer detenido fue identificado como Vicente Natalicio Saracho Guerrero. A raíz de que nosotros teníamos los testimonios de personas allegadas a él, de que quienes podrían haber, pues quienes pueden tener conocimiento y quién pudo haber cometido el hecho. Entonces, con esos elementos se sugirieron varios allanamientos donde pudimos obtener algunos elementos y así también lograr la aprehensión y detención de otras personas. Evidentemente que en todo homicidio o en toda actuación de un asesino a sueldo existe un dinero importante cuando se trata de personas que relativamente tienen importancia. Es que a mayor monto se entiende un silencio importante y también se entiende que el que tiene que hacerlo es una persona con el más mínimo porcentaje de error. Se busca a alguien con experiencia, un asesino profesional. En aquel momento se hablaba de un monto muy importante de dinero que había sido pagado al asesino, que terminó después contando lo que había ocurrido y entregando a su mandante. Solo que este mandante era uno por debajo del que verdaderamente ordenó la muerte. Es decir, a quien él entregó no era el autor intelectual de todo esto, había alguien más. Ese alguien más que nunca se supo. Pero eso vamos a entrar en detalle más adelante. Una muy buena porción de dinero había sido pagada para que acaben con la vida de Samaniego en aquel momento, molestando él con sus denuncias, con sus datos muy puntuales,
hacia la rivalidad que en ese momento tenía con varios sectores en la política, teniendo en cuenta que estaban en puja electoral por la gobernación de Paraguarí. Pero esto evidentemente se cegó, matándolo de un escopetazo. ¿Quién fue el que recibió el dinero y cuánto lo había recibido? Esto fue lo que descubrió la policía. Asesino confeso. Héctor Rubén Lugo Villalba, luego de su detención, nada tardó en confirmar que tuvo participación en el asesinato de Esteban Samaniego Alemán. El sicario confirmó a los investigadores de homicidios que él se encargó de emboscar a la víctima en su propia casa y dispararle a quemarropa con una escopeta calibre 12 milímetros. El detenido relató ante los investigadores que recibió una fuerte suma de dinero para realizar aquel trabajo. La paga la entregó en sus propias manos Lino Garibaldi Oviedo. Según el sicario confirmó, este hombre era el nexo con los autores morales a quienes él desconocía. Sí, nosotros ya teníamos los elementos necesarios como tráfico de conversaciones entre estas personas y más testimonios de los primeros aprendidos en aquel entonces, en las diligencias que hemos realizado. Y en ese momento se sentía prácticamente acorralado y no le queda otra que confesar la autoría del crimen, ¿verdad? Lino Garibaldi Oviedo, aquejado por una grave enfermedad, también confesó su participación organizando el asesinato. Este organizador del crimen apuntó como mandante del homicidio al ganadero Felipe Guerrero, quien había sido detenido y liberado solo días después del asesinato. Sin embargo, el estanciero se dio por detenido nuevamente, luego de permanecer más de un mes en la clandestinidad y declarado en rebeldía por la justicia, como posible financista del crimen. El asesino confeso, Héctor Rubén, dijo a la policía que la muerte del ex senador colorado Esteban Samaniego Alemán se tasó en 12 millones de guaraníes, dinero que debió ser recibido por cometer el asesinato. Sí, nosotros en el tráfico de llamadas identificamos todos los actores en este caso y autores, ¿verdad? El criminal confirmó además que el primer atentado en el mes de julio también fue obra de los mismos mandantes, que él también había participado de la organización. Luego de fallar en el primer hecho, fue nuevamente contratado, pero con la condición de no volver a equivocarse para recibir la paga. Finalmente el crimen se consumó, se supo que fueron 12 millones de guaraníes los pagados, en aquel momento muy buena plata, bueno, hoy día también, ¿verdad? Pero para la época era muy buen dinero y tenemos que conceptualizar esto por lo que les había explicado anteriormente, ¿verdad? Sabiendo muy bien lo que implica en la época 12 millones de guaraníes, se puede entender que la cabeza de Samaniego valía mucho y por eso se tenía que buscar a alguien muy bueno en la materia. Solo que no mataron a cualquiera y evidentemente esa presión que había de un clan importante en la política hizo que se llegara hasta los autores materiales. Pero lastimosamente eso se iba a quedar ahí, o hasta ahí al menos se iba a llegar. Y digo hasta ahí porque si bien se descubre quiénes fueron o quiénes habrían hecho mediante la confesión de uno, una de esas dos voces se iba a apagar en el tiempo y no fue por un ajuste de cuentas, no fue una quema de archivo, sino que fue una cuestión, no sé, un ciclo de la vida. Le tocó una enfermedad mortal o una enfermedad letal a uno de estos dos y terminó falleciendo con el paso del tiempo, llevándose tal vez a la tumba quien lo había contratado. Murió uno de ellos. Héctor Rubén Lugo y Lino Garibaldi Oviedo fueron imputados por la Fiscalía como autores materiales del crimen. Durante varios meses, Lino cumplió su prisión preventiva en la penitenciaría de varones de Asunción, donde pasó sus últimos meses de vida, que se fue deteriorando a causa de la leucemia. Hasta abril del año 2007 soportó Lino Garibaldi Oviedo su dolencia.
En la madrugada de aquel miércoles falleció en el hospital de clínicas situado en aquel tiempo en el barrio Sajonia de Asunción, luego de varios días de agonía a causa de una leucemia. Antes de morir, Garibaldi pidió al juez Blas Cabriza declarar para dar a conocer todo lo que sabe del asesinato de Esteban Samaniego Alemán. El juez acudió al pedido en su lecho de enfermo, pero el jefe de guardia de la sala le dijo que su estado era muy grave. El anticipo jurisdiccional de prueba fue un pedido de la defensa por intermedio del abogado Luis Samaniego Vega, pero el fiscal Lucio Aguilera solicitó su suspensión para el día siguiente. La muerte se lo llevó antes de poder dejar constancia de su versión ante las autoridades judiciales. Pero Garibaldi no quedó con brazos cruzados. En su agonía dejó constancias ante escribano público acerca de las personas implicadas en la muerte del ex senador colorado. Su sepelio se celebró al día siguiente en el cementerio del este de Asunción. Fue en noviembre del año 2006 cuando Ernesto Esteban Samaniego recibió un escopetazo que lo mató prácticamente en ese instante, teniendo en cuenta que los perdigones de aquel cartucho le afectaron varios órganos, el pulmón, el corazón y además de otras heridas en zona prácticamente del torso y el estómago, el abdomen. Con esto se supo que evidentemente la persona que hizo esto buscó asegurarse por tener un arma tan letal como una escopeta y muy bien utilizada adquiere esa dimensión, digamos, de violencia o de letalidad. Esto en su momento fue importante para la policía cuando sumó ese elemento a una amenaza que había recibido 8 días antes la víctima. Samaniego era un político muy importante en la zona de Quiquibó, pretendía llegar a la gobernación de Paraguarí y tenía muchos rivales, al igual que denuncias contra sus rivales. Y esto lo digo porque quizás eso fue el elemento, como también expliqué al principio, el elemento clave que se pueda relacionar con el mandante, quién habría o cuál fue la motivación para asesinar a este hombre dedicado a la política, al menos públicamente. Con los dos detenidos, uno muerto a consecuencia de una enfermedad, no se tenía más que nada y la policía prácticamente estaba con un freno de mano colocado y muy bien asegurado el freno de mano. No obstante, igual iba a llegar el juicio para uno de los autores materiales, con el sinsabor quizás de que no se iba a saber quiénes fueron los que mandaron a matar a Samaniego. Pero de eso van a saber a la vuelta de este último corte aquí en Escena del Crimen y ya volvemos. No pasó mucho para que finalmente el autor, el sicario, enfrente juicio ante un juez, ante un tribunal en este caso. 2 años y algo fue lo que tardó el sistema de justicia en abrir una de sus salas para recibir a quien fue considerado por la fiscalía y la policía como el que utilizó el arma, la escopeta, para asesinar a Samaniego en su momento. Él habría confesado a una persona que lo contrató, y este es Lino, pero murió a consecuencia de una leucemia tiempo después. Estuvo preso, si bien preventivamente, murió, digamos, en esa espera de que la causa sea elevada a juicio. Es decir, enfrentaría solo a los jueces por el homicidio de este político conocido en Quiquibó, familiar del clan Samaniego, una persona importante en la zona, y que aparentemente habría dicho algo o molestó a alguien, porque hasta lo que se cree hoy día, el motivo fundamental del por qué habrían encargado su muerte. Muerte que, por cierto, queda como una suerte de stand-by porque no se sabe bien o realmente quién fue el mandante, al menos oficialmente, sino que como un rumor que late hasta hoy día. Esta fue la condena que recibió el autor material de aquel disparo. La condena.
2 años y 7 meses transcurrieron hasta que Héctor Lugo Villalba finalmente se enfrentó en un tribunal. Los magistrados Hugo Ríos Alcaraz, Gloria Garay y Gerardo Ruiz Díaz se encargaron de darle una sentencia. El criminal fue condenado a 25 años de prisión. El juicio oral se desarrolló en apenas 2 días en el Juzgado de Paz de Paraguarí. Al principio, Héctor Lugo se declaró como autor confeso del asesinato, pero al final se desdijo. Esta postura ya no le valió. El Tribunal de Sentencia ordenó que cumpla su pena en la Penitenciaría Nacional de Varones de Asunción, en el barrio Tacumbú. Pero con el transcurso del tiempo, esperando el juicio oral y otras cuestiones, cambiando de abogado y todo eso, hace que él cambie su versión. Pero nosotros estamos convencidos que efectivamente fue un hecho de tinte político a raíz de la denuncia realizada por la víctima y justamente para quemar archivos se realizaron este crimen. Durante el juicio, el fiscal Lucio Aguilera dijo que el crimen posiblemente tuvo un trasfondo político porque Esteban Samaniego realizaba constantes denuncias sobre las irregularidades en la municipalidad de Cucuó a través de su programa radial, pero ninguno de los supuestos autores intelectuales fue hallado culpable. El tribunal escuchó un total de 45 testigos presentados por el Ministerio Público, pero todos los indicados como mandantes del crimen fueron beneficiados con el sobreseimiento provisional. Entre ellos, la presidenta de la seccional colorada de Cucuó, Clementina Fernández, el intendente local Lucio Martínez y el ex concejal Celso Samaniego. Los magistrados concedieron al fiscal el plazo de 1 año para colectar mayores elementos que puedan incriminarlos, pero nada más surgió de allí. Llegamos así al final de este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Vean ustedes que, como les dije al principio, este tipo de crímenes no son hechos nuevos. Podemos decir que de hace tiempo y hasta hoy se sigue utilizando por parte quizás de muchos políticos, entre comillas políticos, la herramienta del crimen organizado como forma de ajustar cuentas, cuando que la política debería llevar si bien hay disenso, debería llevar al diálogo y a la contienda verbal sin agresión moral, pero sí exponiendo, digamos, las deficiencias del otro para que el día de mañana sea el pueblo el que elija y no sea uno a través de un arma quién debe quedar y quién no. Lastimosamente lo que sucede, y es una radiografía una muestra de la que les contamos, es que hasta hoy día y como hace más de 30 o más de 40 años en nuestro país, los criminales disfrazados de políticos son los que manejan como quieren situaciones como esta. No todos evidentemente, pero hay jugadores así en la cancha y es lo que cuesta muchas veces identificar. Quizás Samaniego fue víctima de uno de ellos. Llegamos al final recordándoles que todos los capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Las 5 temporadas disponibles ahí para todos ustedes o, como es habitual en Unicanal siempre, a las 22:30 horas todos los martes. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.